Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Esperemos que estén ahí en sus casas con la bendición del Señor, en compañía de su familia. Y si tiene un lugar muy especial o preferido para ir a la presencia del Señor, ¿por qué no lo busca o reúne a toda su familia en este momento para compartir este tiempo de alabanza, este tiempo de meditación en nuestro Señor, y podemos hacer de este tiempo un tiempo especial ahí en nuestra casa? Vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo a nuestro Señor. Nuestro buen Dios y Padre, Señor, le damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que usted ha sido bueno con nosotros, Padre. Y en este tiempo queremos reconocerle, queremos honrarle, queremos bendecirle, Señor. Queremos reconocer, Señor, su presencia, su compañía, su ayuda en todo momento, Padre. Y queremos pedirle que usted reciba estas alabanzas, estas canciones, Padre, que cantamos, reconociendo precisamente eso, que usted es nuestra fuerza, Padre, que reconociendo su gracia entre nosotros, reconociendo esa bondad, Padre, que usted tiene para con todos nosotros. Y Padre, le queremos honrar de todo corazón y que su Santo Espíritu, Padre, nos guíe en este tiempo y que podamos en ese mismo Espíritu poder llevar, Señor, esta alabanza, Señor, hasta su presencia. Padre, le honramos y le glorificamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos, hermanos, a nuestro Señor. Corazón con
mi futuro seguro está. Él fue bueno ayer, siempre lo será. Mi Dios no me dejará. Lo que empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y siempre lo será.
Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré. Eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré.
abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama.
Nos da gusto que nos acompañes en este domingo. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, mándanos un correo. Nos encantaría contactarte. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para mantenerte informado de nuestras actividades. Te recordamos que puedes depositar tus diezmos y ofrendas a nuestra cuenta de Santander a través de tiendas OXXO o por transferencia bancaria. Las clases del Instituto Bíblico Infantil se suben cada semana en nuestra página de Facebook y los jóvenes se reúnen a través de Zoom todos los viernes. Si tienes alguna petición o deseas unirte al grupo de oración de nuestra iglesia, mándanos un mensaje al correo que aparece en pantalla. Siempre es un gusto que podamos alabar y meditar juntos en la palabra de Dios, y no olvides compartir este servicio. Hoy es día 1 de noviembre y cada primer domingo del mes nuestra reunión es más significativa porque celebramos la Cena del Señor como un recordatorio de su pasión y de la obra maravillosa que Él realizó en favor de la humanidad, en favor de la Iglesia Universal, en favor de los creyentes que somos sus seguidores. La Cena del Señor ha sido una práctica de siglos desde que Él ascendió a los cielos y los apóstoles empezaron a tener esta práctica en las reuniones más frecuentes que lo que hacemos nosotros. Hay un pasaje que es algo muy excelente porque este es el primer relato respecto a la Cena del Señor, ya que el Evangelio de Marcos, aunque fue el primero en escribirse, la primera carta a los Corintios es un poco antes que el Evangelio de Marcos. Y yo estoy seguro que no hay en todo el Nuevo Testamento otro pasaje de mayor interés que este con respecto a la Cena del Señor como un recordatorio. Por un lado nos da la descripción para el más acto sagrado de adoración en la iglesia. Y lo que decía yo antes, que es también el primer relato que se encuentra en el primer siglo respecto a esta ordenanza del Señor Jesús. Les invito a que busquen en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y voy a comenzar a leer en el versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al final. Una de las cosas como observación es que los primeros 22 versículos, el apóstol Pablo les está dando ciertas instrucciones a la iglesia que estaba en Corinto, una iglesia un tanto cuanto desordenada. Era gente que algunos tenían poco de convertidos y algunos ya tenían más tiempo, pero había muchos problemas entre ellos, problemas entre grupos defendiendo la postura de algunos de los apóstoles, incluyendo la de Pablo. Así que pues aquí Pablo en estos primeros versículos les está exhortando a un mejor comportamiento. Y después de ello comienza diciendo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella
en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Es excelente la introducción a este recordatorio tan solemne como lo contempla el apóstol Pablo y como nosotros deberíamos de contemplarlo también, ya que el recordar los sufrimientos del Señor Jesucristo debe de provocar un espíritu de contrición, un sentido de gratitud, de reverencia, de respeto y un sentido de compromiso, ya que estamos recordando a nuestro amado Señor, Mesías y Salvador en los sufrimientos que Él tuvo por nosotros. Aprendemos algunas cosas de este pasaje que acabo de leer. El primero de ellos es que la celebración de esta ordenanza, la cena del Señor, no significa lo mismo para todos los creyentes en Cristo, por la manera como el apóstol Pablo lo expresa al referirse al pan y al vino. Acerca del pan, dice Pablo que Jesús dijo: este es mi cuerpo. Un solo hecho nos ayuda a comprender que no era de manera literal, porque Él aún estaba vivo. Su cuerpo y el pan eran dos cosas distintas. Por lo tanto, al referirse al pan, que era su cuerpo, tenemos que comprender que representa su cuerpo como un simbolismo ofrecido en sacrificio vivo. Cuando el creyente en Cristo recibe el pan y lo lleva a su boca con fe, con amor y con sincera devoción, cobra un significado espiritual, porque se está reconociendo la muerte de Cristo en su favor para salvación. Para un no creyente no tiene ningún significado. Cuando Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, se puede clarificar diciendo que esta copa es el nuevo pacto y ha costado mi sangre. Porque había un viejo pacto entre Dios y el hombre, una antigua relación. Y esto estaba basado en la ley de Moisés. Por medio de esa relación, Dios escogió al pueblo de Israel y se acercó a él convirtiéndose en un sentido muy especial en su Dios. Para Dios el pueblo de Israel era un pueblo especial, escogido, y cuya promesa le había hecho a su amigo Abraham, el padre de esta nación. Pero había una condición, y esta consistía en que para que la relación fuera duradera,
el pueblo de Israel debía de guardar la ley de Dios. Éxodo capítulo 24. La continuidad del pacto dependía de que se guardara la ley. Si la ley se quebrantaba, entonces el pacto se quebrantaba. Pero con el Señor Jesús, el hombre se encuentra ante una nueva relación que no depende de la ley para nada, puesto que nadie puede hacerlo en forma perfecta. Nadie puede cumplir la ley de Dios de 100%. Hay realmente problemas, situaciones en las que el hombre le cuesta demasiado aceptar cada uno de los preceptos, principios, ordenanzas y mandamientos. Aquí es donde aquellos que cifran su esperanza en la ley para ser salvos, para tener la salvación de su alma y para tener vida eterna, aquí hay un gran problema para ellos, porque nadie ha cumplido. El único que la cumplió la ley de manera perfecta fue el Señor Jesucristo. Y esto debe de aceptarse que no depende de la habilidad que el hombre tenga en guardar la ley, puesto que nadie, insisto, puede hacerlo en forma perfecta, sino en la gracia libre del amor de Dios. Esto es lo lindo, lo maravilloso que Él ofrece a todo ser humano. Esto cambia toda la relación de Dios con el hombre. Bajo el antiguo pacto, el hombre no podía hacer más que temer a Dios, tenerle miedo, pues se encontraba siempre fallando, siempre errando, siempre cometiendo el ser un infractor de la ley. No lo podía guardar de manera perfecta. Ni siquiera Moisés, que fue el legislador de la ley. Bajo el nuevo pacto, el hombre se acerca a Dios como un hijo a un padre, porque hemos sido adoptados a través de nuestro Señor Jesús. Es a través de Cristo Jesús que nosotros fuimos adoptados como sus hijos en el primer momento, cuando nosotros llegamos a creer en Él como nuestro Mesías, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es esa vida de Jesús que le costó para hacer que esta nueva relación fuera posible. Solamente en Cristo es posible tener una buena relación con Dios. La palabra dice que la sangre es la vida. Y lo dice en Deuteronomio capítulo 12, 23. Bueno, si la sangre es la vida, entonces esa sangre le costó a Jesús ofrecerla para remisión de los pecados. Bajo el arrepentimiento de cada ser humano, esa sangre preciosa de Cristo Jesús lo limpia de todo mal, de todo pecado. Esa es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es su amor. De modo que el vino escarlata de la cena significa o simboliza la misma vida y sangre de Cristo Jesús, sin la cual el nuevo pacto no sería posible. Esa nueva relación con Dios no se podría llevar a cabo. Gracias a esa vida de Cristo Jesús y a su sacrificio, nosotros tenemos entonces la seguridad, primeramente, de que nuestra alma ha sido salva, hemos sido perdonados, tenemos la seguridad de vida eterna. Y 4, se nos ha dado al Espíritu de Cristo para que esté con nosotros. En estos versículos se lee acerca de comer este pan y beber este vino indignamente. ¿Qué significa? Bueno, la indignidad consiste que la persona al tomar estos elementos no discernía el cuerpo del Señor ni su sangre. No se da cuenta de lo que representa, el significado de
los símbolos sagrados de pan y de vino consagrados a Dios como ese simbolismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Así que cuando se acerca uno para tomar la cena del Señor, antes uno debe de haber tenido ya la seguridad que hemos confesado cualquier pecado, no perdonado todavía por Dios porque no nos hemos arrepentido. Así que el creyente tiene ese sagrado deber de tomar la cena del Señor, pero si hay algo que es incongruente o si hay algo que me está afectando o es algo que yo hice, que realicé y que realmente yo reconozco que no debería haber sido hecho, es decir, cualquier aberración, pecado o actitud hostil que haya yo tenido contra otra persona. Entonces, si yo quiero tomar la cena del Señor, lo que yo tengo que hacer es acercarme a mi Dios, a tu Dios, y pedir el perdón en un genuino arrepentimiento. Y de hecho, depender de la obra de Cristo Jesús. Es decir, que yo tengo que estar plenamente convencido que estoy dependiendo de la obra maravillosa de Cristo Jesús. Así que de modo que comer y beber la cena del Señor indignamente es hacerlo sin sentido de reverencia y de responsabilidad, sin percibir la grandeza de lo que se está haciendo. Debemos tener bien claro el hecho de la frase que prohíbe que el hombre coma y beba indignamente. No deja fuera al pecador que es consciente de reconocer que lo es. Si la cena del Señor fuera solo para gente perfecta, pues nadie podría tomarla. Ni tú ni yo tendríamos el privilegio o el derecho de tomarlo. Nunca está cerrada la oportunidad para el pecador penitente. Ahora, dicho sea de paso aquí en este sentido, de que la persona que no ha tenido una experiencia con Cristo Jesús y asiste a nuestras reuniones, y posiblemente las personas que sirven el pan y sirven el vino, no lo reconoce. Y esta persona también se pone de pie y toma el pan y toma el vino. Realmente no hay ningún delito, porque esta persona no comprende el sentido o el significado de estos elementos pan y vino. Así que es conveniente, por lo tanto, recomendar a nuestros invitados, si llegan a asistir a nuestra casa de oración el primer domingo del mes, ser cuidadosos y quizás lo más conveniente, si yo los he invitado, es quedarme sentado con ellos y explicarles lo que significa el pan y significa el vino. Y es una oportunidad para que tomen una decisión por Cristo Jesús. Pero si yo me pongo de pie, ellos se van a poner también de pie. Y cuando ya reciben el pan y el vino, pues nadie les puede prohibir a que no lo haga, porque se sentirían incómodos y posiblemente no regresarían. Así que uno tiene que tener mucho cuidado con estos invitados cuando ellos todavía no han llegado a tomar una decisión por Cristo Jesús. Tenemos invitados que vienen de otras iglesias cristianas y claramente cada uno de ellos es responsable al tomar el pan, al tomar el vino, porque tampoco los conocemos, pero está abierto para que ellos también participen. El creyente debe de ser muy cuidadoso al participar de la cena del Señor. Es decir, que nunca olvidemos que hay garantía de perdón por nuestro pecado o nuestros pecados a lo largo del mes, si hemos fallado una u otra vez. Pero si yo deseo venir ese primer domingo del mes y participar de la cena del Señor, yo debo de confesar sinceramente mi pecado o mis aberraciones que cometí, aún mis enojos contra alguien que ofendí en el trabajo
o en cualquier otro lugar o aún en mi propia casa al ofender a mi familia. Yo debo de arreglar los asuntos antes de. Algunos posiblemente en el momento cuando se va a celebrar la cena del Señor se sienten convictos de que hay un problema sin resolver y es el momento de pedir perdón a nuestro Dios por los méritos de Cristo Jesús. Así que cuando nosotros llegamos a comprender, tal como Pablo está enseñando y que les está indicando a esta iglesia de Corinto, porque la costumbre que había en el primer siglo es de que era una cena comunitaria. Todos traían su comida y entonces se unían para participar de esa cena comunitaria, y después se tomaba el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Pero esta iglesia de Corinto cometía sus graves errores, que algunos traían buena comida y otros no traían nada, y no había ese sentido de hermandad, de compartir los alimentos. Y otros más, y era una costumbre que no podemos evitar decirla, ellos no tomaban agua, tomaban vino para sus alimentos. El vino Uranos, que es el que sale de las uvas maravillosas y que producen ese vino que alegra el corazón y que inclusive para ellos era también saludable para el cuerpo. Aquí entonces ellos tomaban de más y se embriagaban. Y antes de que se celebrara ya la cena del Señor, ellos ya estaban con muchas copas encima. Y eso es lo que Pablo está aquí juzgándolos. Le está juzgando por la comida y por la embriaguez, pero también les está juzgando sobre todo por el amor cristiano, el amor hacia aquellos que confiesan a Jesucristo como Salvador y Señor, y que muchas veces no tenemos ese sentido compasivo de amor cristiano hacia las personas que forman parte de nuestra iglesia o de nuestra propia congregación a donde asistimos. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, el creyente que ha cometido pecado oportunamente debe de confesarlo y arrepentido y en oración buscar el perdón por la mediación de Cristo. Y insisto, hay garantía de perdón cuando somos sinceros con el Señor. Al tomar la cena del Señor, recordemos que con mucho amor, con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, nos acerquemos a la mesa del Señor, con fe, con gratitud al Señor Jesucristo, porque realmente debemos hacerlo, no solamente cuando celebramos la cena del Señor, sino cada vez que tenemos oportunidad de tener una oración de acción de gracias, de gratitud por alguna bendición recibida, debemos recordar también agradecerle al Señor Jesús, porque es nuestro mediador y es el único que nos lleva a Dios. Que nosotros, sin haberlo visto, dice el escritor sagrado, en quien creemos y amamos, sin haberlo visto. Que esta enseñanza nos ayude como una reflexión para participar de los elementos pan y vino. Ustedes en su casa, si están preparados para hacerlo, entonces lo hagamos con ese sentido de reverencia y de gratitud. Y que Dios reciba el honor y la gloria y la gratitud a nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu suyo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pueda llevarnos a toda verdad. Que así sea.
En la última semana de la vida del Señor Jesucristo, Él le dijo a sus apóstoles que deseaba tomar para Él y para ellos la Pascua, celebrar la Pascua. Y la Pascua se celebraba a través de comer el cabrito asado y que se acompañaba con pan sin levadura y con vino. Así que los apóstoles prepararon toda esa cena. Un amigo del Señor Jesús ofreció su casa, conocido como el aposento alto, y ahí se reunieron esa noche. Esa cena con los discípulos era su última ocasión de convivir con ellos, porque en horas siguientes Él sería arrestado en el huerto de Getsemaní y llevado para ser juzgado por Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, y por los ancianos que formaban el Sanedrín. Así que estando ellos ya ahí en el aposento alto, el Señor Jesús comió de esa cena preparada. Después lavó los pies de los discípulos. Al regresar a la mesa, Él entonces se puso de pie y les indicó que esa cena también simbolizaba su muerte en la cruz del Calvario, que el pan simbolizaba su cuerpo y que el vino simbolizaba su sangre. En sentido de tristeza y sentido convictos de lo que Jesús está diciendo respecto al simbolismo de su cuerpo y de su sangre, ellos se prestaron con sentido de humildad y reverencia a participar del pan que simbolizaba su cuerpo. Y el Señor Jesús les dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes ofrezco. Cada vez que la tomen, háganlo en mi memoria. Tomando después la copa, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que hago con ustedes. Todas las veces que beban de esta copa, háganlo en mi memoria. Gracias damos al Señor Jesucristo por la institución de esta ordenanza que siempre nos recordará su sacrificio por nosotros. Y en verdad que nuestro sentido de contrición como pecadores agradecemos su muerte en nuestro favor. Pero una de las cosas lindas que nunca debemos de olvidar son dos hechos muy importantes. Uno de ellos es su resurrección. Él venció a la muerte para asegurarnos que hay vida después de que muramos, que seguimos viviendo. Ahí empieza el ser humano a disfrutar de la vida eterna. Ciertamente que mientras estamos en el cuerpo, esa vida eterna es efectiva. Es una vida próspera en la fe. Y gracias a su muerte y gracias también por su resurrección, que nos da la seguridad y la esperanza. Y el otro evento es su promesa de que regresará por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Un día
seremos arrebatados de este mundo para estar con Él y posteriormente acompañarlo en su segundo regreso. Qué lindo, qué promesas y qué esperanza tenemos para el futuro. Que Dios nos bendiga y que nos ayude siempre a ser fiel seguidor de Jesucristo y a dar testimonio de nuestra fe, esa fe que tenemos en Él como nuestro Mesías, Señor y Salvador. Que Dios nos bendiga.